Espero se encuentren bien. Mi nombre es Juliet Natalia Rivera Ramos, del grupo 403003A del curso Procesos Cognitivos del programa de Psicología de la UNAD. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos términos, dos conceptos, atención y percepción, y espero pues esta presentación sea de su agrado. Percepción versus atención. Voy a empezar con el concepto de atención. Pero pues, ¿qué es atención? Bueno, pues la atención es digamos que es un fenómeno de la conciencia que nos ayuda a extraer información exacta, objetos exactos del entorno para concentrarnos en solo ese objeto. Digamos que al momento en el que una persona obtiene atención, pues se genera automáticamente la posibilidad de la distracción. Y básicamente la distracción es una atención superficial al entorno. Entonces no se presta atención a cada una de las cosas del entorno, sino que simplemente se tiene el entorno y se da una observación, algo muy superficial. Actualmente, pues en el mundo en el que nos encontramos, hay bastante sobrecarga de información y pues es necesario que el ser humano haga una discernición de esta información y pues que digamos que centre su atención en lo que pues más le llama la atención, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se realiza esto cuando nos bombardean constantemente de información, las redes sociales, el entorno, las personas que nos rodean? Pues es algo, digamos que complicado de cierta manera, pero pues que la mente pues cumple una función bastante importante en este sentido. Este proceso de seleccionar la información se hace en dos momentos, la parte, digamos, interna y la externa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digamos que el ser humano, pues en el momento en el que se encuentra situado en medio de un montón de información, recolecta esa información de lo que le ha llamado la atención por colores, olores, digamos que utilizando todos los sentidos pues que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, esta información pues pasa a la parte interna, que es pues ya la mente, la conciencia, y lo que se hace ahí es pues hacer una clasificación de importancia, de relevancia, pues de esta información que ha llegado, ¿no? Entonces, eh, digamos que la información pasa por unos filtros en los que la mente dice, bueno, vamos a dejar esta información porque es más importante y pues esta pues simplemente la vamos a dejar porque pues no nos sirve en este momento. Ahora vamos a hablar sobre percepción, que bueno, una de las definiciones de percepción es darle sentido y contexto a la información que nos llegan de los sentidos, ¿no? Entonces, pues la percepción básicamente nos ayuda a entender la realidad, a entender lo que vemos, oímos, tocamos, y no que simplemente sea una información, digamos que no esté anidada, sino que pues entendemos, ¿no? De cierta forma, esta información nueva tiene que estar, digamos que unida a una información que nosotros ya manejemos anteriormente. Entonces, los recuerdos o las experiencias pasadas hacen como un gancho
con esto que estamos viendo nuevo o que estamos escuchando de forma nueva y se le da como un contexto. Eso es, digamos que, la percepción. Cuando hablamos de percepción, también tenemos que hablar de sensación. Y por qué tienen digamos que porque vamos a hablar de sensaciones, porque tienen una relación muy estrecha, percepción y sensación. La sensación es como recolectar información por medio de todos los sentidos. Y pues esta llega a nuestro cerebro y lo que hace la percepción es a esta información, como mencionaba anteriormente, darle un sentido, darle un significado. Que no solo sea, digamos, un color, sino que se entienda qué es el color y qué tipo de color es y por qué se está viendo ese color. Y es por eso que la sensación es la herramienta por la cual la información llega hasta la percepción, ¿no? Como que esa información llega a ser relevante pues para el ser humano que está teniendo este proceso. Bueno, también hablamos de una interpretación sensorial que pues básicamente es eso. Digamos que eh, es el uso completo de los sentidos. Pues digamos que para para hacer este proceso es necesario la atención. Entonces, si de pronto tenemos la mano encima de la mesa, nuestra atención está, digamos, puesta en la mano tocando la mesa. Entonces, tenemos la atención puesta en el sentido de palpar, ¿no? De tocar la mesa. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que ahí la atención es selectiva, ¿verdad? Porque digamos que el momento de tocar, pues si no tuviéramos esa facultad, digamos, de atención selectiva, pues estaríamos constantemente inquietándonos porque pues básicamente la ropa toca nuestro cuerpo o el piso, los pies tocan el piso o nuestro cuerpo está apoyado en alguna forma, entonces no podríamos, digamos que entender nuestro entorno y pues simplemente, pues digamos que no tendríamos información, digamos, exacta. Al momento en el que nosotros tenemos una atención selectiva, entonces entendemos que con nuestra mano estamos tocando la mesa, nuestros ojos están viendo, digamos, a una pantalla, eh, nuestros oídos están escuchando, pues, digamos, una voz o están escuchando música y ya todo cobra más sentido que el hecho de decir como, claro, o sea, los ojos están mirando una pantalla, un mueble, una pared, entonces, digamos que es mucha información a la que pues se tiene acceso, pero mucha de esa pues no es importante. Ok, la percepción no es solamente tomar símbolos o signos y hacer un proceso mental y ya, y decodificarlos y ya, no. Es que la percepción nos remonta, digamos, que a un entorno específico. Entonces, esta cuestión de las señales del lenguaje de pronto no, pues del lenguaje, ¿no? Del lenguaje pues verbal y no verbal nos ayuda a entender un poco la percepción, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de lenguaje verbal, pues da a entender que pues uno usa la vista y el oído para darle un contexto. En el caso del lenguaje no verbal, solamente necesitamos la vista y puede que no haya mucha información porque solo estamos utilizando un solo sentido. Pero digamos que el hecho de anidar esa información
a un conocimiento previo y entendido, entonces nos hace, digamos, un poco más fácil entender lo que nos quiere decir esa señal o ese lenguaje no verbal. Entonces es un poco, no es un proceso como tan mecánico, sino más de sentido, como más proceso mental más complicado y complejo. Entonces, digamos que el hecho de ver y oír, estamos constantemente, digamos que dándole un contexto, pero cuando centramos nuestra atención en algo, ya esto nos lleva como a una situación en específico, por decirlo así. El ser humano está constantemente realizando procesos mentales debido a la exposición a la información constante, como hablábamos anteriormente, pero sin la sensación, sin los sentidos, simplemente esa información son datos, o sea, los datos que vemos, que escuchamos, en conjunto hacen lo que llamamos información, y sin este contexto, ese sentido, simplemente es información, algo que vamos a olvidar debido pues a los filtros, ¿no? De conciencia, inconsciencia, y ya va a quedar ahí. Ya digamos que dándole un contexto vamos a entender mucho más, vamos a poder, esa información nueva, vamos a poder relacionarla con más adelante con algo que digamos que vamos a aprender o que vamos a ver o que vamos a captar, nuestra atención va a captar por ello más fácilmente. Entonces, el hecho de entender nuestro entorno, comprender pues en dónde estamos, es muy benéfico porque a futuro vamos a poder entender cosas que se nos van a ir presentando, y como tenemos, digamos, bases o digamos que información a la cual anclarla, va a ser mucho más fácil entender pues todo esto que nos rodea, ¿no? Bueno, y espero que pues hayamos comprendido estos dos conceptos, que la atención viene ligada a la distracción, y que la percepción viene ligado a la sensación o a los sentidos. Digamos que está como, en el primero está como uno se presenta y el otro pues está ahí acompañado en cualquier momento en el que se desliga la atención. La distracción pues ocupa el lugar de la atención, y en el segundo la sensación es la herramienta o el puente por el cual la percepción pues llega a darle contexto, a pues hacer su aparición de entender todo esto que se está presentando en el momento, ¿no? Pues la importancia de ambas es pues demasiada, porque el hecho de tener una atención pues selectiva nos hace, digamos, entender, pero entender por medio de qué, de la percepción, y pues la percepción capta información y datos por medio de los sentidos, ¿verdad? Entonces, entender nuestro entorno, comprender la importancia de, pues, de lo que nos rodea, de pronto no darle tanta importancia a cosas que pues simplemente no la requieren, y pues digamos que es un proceso bastante interesante esto de la atención y la percepción, ¿verdad? La atención nos remonta como al hecho de siempre estar concentrados en algo y no necesariamente. Eso es, digamos, que la atención selectiva, pero pues normalmente nosotros estamos prestando atención a todo, solamente que pues digamos que no se hace el proceso de hacerle una percepción